Hola Jordi, Hola, ¿qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. pues muy bien, encantada de charlar contigo, que como acabamos de decir, vamos a resolver el mundo en 30 minutos. Exacto. Sí, 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 sí. Y sin más preámbulos, para que haya tiempo de verdad efectivo en esta conversación, ¿quién eres? Bueno, pues es una pregunta muy filosófica. ¿Quién soy, verdad? Mira, yo creo que, en primer lugar, una persona. Yo creo que hay que definirse como una persona. Me gusta decir que soy un ciudadano del mundo porque creo que lo que pasa en el mundo me afecta en toda su dimensión. Y mi profesión, pues, es profesor de filosofía y ciencias sociales en la Escuela Sadaco de Barcelona. Y además de esto, pues me dedico también a escribir algunos libros porque me gusta mucho escribir. Pero bueno, más que nada alguien que ama la vida y que intenta aprovechar la oportunidad que le ha sido dada, porque yo siempre digo lo mismo, que la vida no se repite, solo hay una única oportunidad y que hay que aprovechar para darle sentido a esa oportunidad, ¿no? Porque la vida nos llega sin sentido alguno, ¿verdad? Nos llega por casualidad, por azar, porque se juntan dos personas y ahí pues aparece ese azar y esa casualidad y nosotros somos los encargados y las encargadas de darle un sentido, de darle que valga para algo, ¿no? Y en mi caso, bueno, a mí me enseñaron ya de muy pequeño que lo que más vale es el amor. Por lo tanto, estoy con Casaldáliga, que cuando le preguntaron qué era lo que quería hacer con su vida, dijo, mira, yo me conformo con irme de aquí y que al analizar mi corazón lo encuentren lleno de nombres. Ese sería un buen epitafio. A mí me encanta ese epitafio, me pareció una respuesta lindísima, con la que estoy muy de acuerdo, ¿no? Si tu corazón está lleno de nombres, de personas a las que has amado, las que has querido, las que has acompañado, pues bien está. Creo que eso es lo que nos llevamos y lo que dejamos también, porque el amor es de las pocas cosas que podemos dejar aquí después de marchar, ¿no? Por tanto, pues alguien que ama la vida y que intenta amar lo más que puede a su alrededor. Esa sería un poco la definición. Pues sí, buen epitafio y también buen transcurso. Y para llegar a esta definición, que luego voy a insistir en esto que le da sentido a tu vida, aunque has dicho que es el amor, ¿no? Pero claro, es el amor así, ¿no? Tú como filósofo, ¿te atreves a hacerle una definición del amor? Bueno, pues mira, a ver, habría que escribir un libro para hablar del amor. De hecho, hay muchos filósofos que han hablado de él y que han escrito sobre él. Pero mira, yo creo que es ese vínculo emocional y racional que de alguna manera le da sentido a lo que hacemos, ¿no? Insisto en la idea de sentido, ¿no? De que es algo que nos mueve, que nos da sentido, que nos permite pues disfrutar de la realidad y que nos acerca a los demás también, porque el amor, fíjate, puede ser para uno mismo, pero el sentido pleno del amor está siempre enfocado a los demás, ¿no? A los otros. Y yo creo que esto es muy importante, se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Hay que procurar repartir amor, porque de eso tenemos y cuanto más repartimos, más seguimos teniendo. O sea, es algo que no produce sensación de vacío, sino que al contrario, produce la sensación de que más puedes ir repartiendo, ¿no? Y claro, mi profesión en ese sentido es una profesión de servicio, una profesión pues para ayudar a estos chicos y chicas y a estos niños y niñas a crecer, a hacerse personas de bien, ciudadanos responsables, rebeldes también, que planten cara a la injusticia. Entonces, bueno, creo que tiene todo el sentido, para mí por lo menos lo tiene, ¿no? Ese amor que se transmite en el conocimiento también, porque el amor al conocimiento creo que también es algo muy lindo y muy bello para transmitir a los demás, ¿no? El hecho de que cuando conseguimos conocimiento, el mundo se abre, se hace más complejo y se empiezan a percibir los matices, que hay muchísimos y que le dan riqueza a este mundo nuestro tan maravilloso para unas cosas y tan terrible para otras, ¿no? Entonces creo que es ese abrirse a los demás, al mundo, eso sería el amor, ¿no? Abrir canales de comunicación y de sentido con el mundo y con los demás. Sería un poco la definición que yo daría. Pues me la quedo. Y, y además también totalmente de acuerdo, yo siempre he dicho que claro, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Por Claro. eso es necesario también ese paso y no quedarnos tampoco solo en el dogmatismo, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Que si no ahí Sí, sí, no, nos volvemos como que poco tiene ya que ver con el claro, amor. Pero claro. continuando con tu vida y tu camino,
¿podrías rescatar algunos puntos concretos, personas o circunstancias que más te han ayudado a ser quien eres en esta definición de amor compartido? Bueno, a ver, empezaría por mi familia, ¿verdad? Ese sería un poco el punto de inicio. A ver, yo vengo de una familia muy humilde, mi padre fue un obrero, ¿vale? No tuvo estudios porque en la guerra civil él era un niño y no tuvo oportunidad de estudiar. Mi madre pues era ama de casa, pero sí que tuvo algo de estudios primarios, pero muy pocos también. Y ellos me inculcaron un poco esta idea de que el conocimiento abre las puertas al futuro y que por lo tanto hay que conocer, hay que estudiar, hay que prepararse. Y luego, bueno, mi padre fue el gran inspirador de esta idea de amor que estábamos hablando antes, ¿no? Porque él decía que realmente, pues eso, el amor permite trascender, es lo único que queda de nosotros cuando nosotros nos vamos. Y por lo tanto hay que darle ese valor, ¿no? A algo que nos trasciende. En mi caso no es religioso, porque no soy una persona religiosa, pero en cambio sí que tengo este punto de trascendencia. Pero aparte de ellos, evidentemente tendría que repasar todos los maestros y maestras que he tenido, que han sido muchísimos, que me han inculcado pues esta idea, ¿no? De que hay que amar, ¿no? Porque lo demás no tiene tanto sentido como eso, ¿no? Y aquí pues recuerdo, yo que sé, muchísimos maestros que han pasado por mi vida y que le han dado sentido. Justamente hoy explicaba una anécdota en una tutoría que te la voy a explicar porque liga mucho con esto que me estás contando tú, ¿no? Y es que recuerdo cuando yo era muy joven, tenía 18, 19 años, un profesor de universidad, ¿verdad? Que en un determinado momento le hice una pregunta en clase y me dijo, bueno, esta pregunta no es digna de lo que tú eres capaz de hacer. Por lo tanto, te espero que el lunes que viene, que tenemos clase otra vez, me hagas una pregunta que yo no sea capaz de contestar. Este desafío que me planteó este maestro, que era un catedrático de geografía, un hombre muy serio, muy mayor, que yo veía como un sabio absoluto y total, pues a mí me cambió por dentro, porque yo pensé, bueno, ahora tengo que recoger ese guante. A lo mejor te preguntas qué pasó. Bueno, lo que pasó es que le hice la pregunta y la respondió, por supuesto, era capaz de responderla. Lo hizo en unos 10 minutos más o menos de clase, por lo tanto fue una respuesta larga, compleja, incorporando numerosos en fin, autores que iba citando como si se lo sacara de la chistera, lo cual, pues claro, a mí me alucinaba, ¿no? Cómo era capaz de manejar esa bibliografía en su mente. Y al final de todo, acabo diciendo, pero esa sí, señor Nomen, ha sido una buena pregunta. Entonces, eso, por ejemplo, entre otras cosas, pues a mí me ha marcado en general todos los maestros que me han dicho, tú eres capaz de hacer lo que te propongas si le dedicas el tiempo y el esfuerzo necesario para ello, ¿no? Porque sí que llega un momento en que en nuestras vidas nos planteamos, bueno, ¿seré capaz de aceptar este desafío, este reto? ¿Estaré a la altura del mismo? Cuando te encuentras a alguien que yo llamo maestro o maestra que te dice, eres capaz, debes poner esfuerzo, debes poner, pero eres capaz, perfectísimamente capaz, entonces eso te da un chute por lo menos a mí, de energía, ese efecto Pigmalión en positivo, que yo lo utilizo mucho en clase, ¿no? La creencia de que con esfuerzo y con trabajo y con dedicación y con ganas, pues se pueden conseguir muchas cosas. Y al mismo tiempo también no todas. Es decir, esto también es una parte importante, ¿no? Porque hay que pensar que no todo se consigue y que los fracasos también enseñan muchísimo. Son los grandes maestros de la vida, ¿no? Son los que nos dicen, bueno, pues ese no era el camino, está claro que no, ahí se ha fracasado, eso no era la manera en que debía abordarlo y por lo tanto en la próxima ocasión que me encuentre ante un desafío parecido deberé tomar otro camino, ¿no? Con lo cual el fracaso enseña muchísimo, es un gran maestro de vida, como digo. No sé, podría seguir hablando de los muchísimos maestros y maestras que he tenido. Han sido muchos a lo largo del tiempo y la verdad es que los recuerdo a todos ellos y a todas ellas con muchísimo cariño, ¿no? Porque eso, vieron en mí lo que yo no era capaz de ver en mí. Y pienso que eso es la mejor definición de maestro, ¿no? Aquella persona que es capaz de ver en ti lo que tú no ves y por lo tanto te abre camino a que lo veas y a que lo explores y a que lo sigas, ¿no? Eso me parece extraordinario y cuando un maestro consigue esa maestría, la capacidad de abrirte a ti mismo para darte caminos nuevos, pues me parece que es un maestro excelente y he tenido la suerte y el honor y el privilegio
de tener muchísimos maestros de vida que me han servido, ¿no?, para llegar hasta aquí y a los que estoy pues tremendamente agradecido. Mm. Yo estoy de acuerdo contigo, que yo también soy maestra, y es cierto que, claro, desde el otro lado muchas veces se ve más claro el camino del otro, aunque, por supuesto, en mi caso también, que al principio era muy vehemente de venga para allá, ¿no? Me he dado cuenta que solo hay que acompañar y dar como pequeñas miguitas para que si el que está preparado a recibirlas las coge bien y si no, pues que tenga también que experimentar. Y me venía la frase que creo que era de Miguel Ángel, de lo que tú has dicho, porque es que estoy también completamente de acuerdo con cada una de tus palabras, que creo que era Miguel Ángel el que lo decía, ¿no? Como que el problema no era ponernos un objetivo demasiado alto y no alcanzarlo, como ponernos uno demasiado bajo y alcanzarlo, ¿no? Entonces, creo que Ahí, sí, si me permites, tengo un ejemplo también muy claro de clase de un alumno que estábamos en clase de filosofía, debía tener unos 14 años más o menos, lo cuento mucho esto porque a mí me impresionó esta definición y yo les pregunté a todos los que tenía en clase cómo iban a educar a sus hijos, ¿no? En particular sobre la responsabilidad, cómo iban a educar la responsabilidad de sus hijos. Y entonces este chico, se llamaba Manel, me acordaré siempre, dijo algo así como, bueno, pues como hago en el gimnasio. Y claro, yo de entrada me quedé, a ver, explícanoslo un poco porque no entiendo, ¿no? ¿Cómo les vas a educar? ¿Como en el gimnasio? Sí, porque yo cuando la primera vez fui al gimnasio intenté levantar pesas de 10 kilos y al día siguiente estaba derrotado. Ahí me di cuenta que hay que levantar pesos que podamos levantar, no sin esfuerzo, porque entonces no avanzamos, pero sí poco a poco. Así que lo que yo he pensado es que si algún día tengo un hijo o una hija, le iré poniendo pesos poco a poco conforme los pueda ir asumiendo para que vaya educando su responsabilidad. Me pareció una respuesta digna de un maestro, no de un alumno con 14 años. Imagínate qué respuesta le salió. Estoy muy de acuerdo con ella, ¿no? En la vida hay que ir adoptando responsabilidades en función de la capacidad que tienes para sostenerlas. Siempre tienen que ser un reto, porque si no son un reto, no se sigue hacia adelante, no se avanza. Pero por otro lado no deben ser demasiado pesadas porque si no uno se agota en ellas y entonces no es capaz de continuar hacia adelante, ¿no? Hay que conseguir ese peso progresivo, ¿vale? Y poco a poco ir entrenándolo, ir educándolo para que ese peso pues cada vez sea mayor, ¿no? Y uno pueda finalmente asumir de adulto ya las responsabilidades que da la vida, que muchas veces pues son muy pesadas, otras más livianas, pero que en ocasiones pesan y hay que saber aguantar ese peso, ¿no? Hay que haberse entrenado para poder conseguir que ese peso no te derrote, ¿no? No sea excesivo. totalmente de acuerdo. Por eso vamos acumulando herramientas en esta caja, ¿no? De Claro, vida. sí, Y sí, sí. en un reto más que te voy a poner yo a ti, que sé que va a ser, creo que difícil elegir una, pero con todas las preguntas con las que tú has ido autoindagando y buscando ese sentido, esas definiciones, ¿cuál es la que más puertas te ha abierto? ¿O la que más recuerdas con cariño o la que te viene ahora? Bueno, mira, a ver, también es una pregunta de clase, ¿no? La hizo una chiquita adolescente de unos 15 años más o menos, que en clase preguntó, pero vamos a ver, Jordi, si nosotros cada día nos levantamos, venimos a la escuela, estudiamos unas horas, luego cenamos, luego nos vamos a dormir, al día siguiente nos levantamos, venimos a la escuela, hacemos unas horas. O sea, si todo esto, ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué seguimos esta rutina si en realidad la vida se acaba y por lo tanto todo eso que estamos haciendo se va a perder? Sí. Esa fue la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Por qué lo hacemos? Se ha cortado, pero vamos a retomarlo desde ese Vale. porqué y Vale, continuamos. pues a ver, ella de hecho se preguntaba por qué si seguimos todas estas rutinas, hacemos todas estas cosas, si en realidad al final, cuando llegue nuestra muerte, todo eso se va a perder. Y claro, yo lo que le contesté pues es, no, es que eso no se pierde justamente. Justamente lo que menos utilidad tiene para la economía es donde vienen los grandes valores, ¿no? No se pierde pues el amor en primer lugar, eso hemos dicho que no se pierde, no se pierde el conocimiento, porque el conocimiento se transmite, se comparte, se hace mayor cuando lo compartimos con los demás, por lo tanto eso no se pierde.
Pues con la práctica de la resiliencia y de la tecnología, aquí seguimos con Jordi que está nombrando los valores que hay que cultivar y que no se pierden. Y te doy paso otra vez porque habías nombrado el amor, pero empieza o sigue desde ahí. De hecho, había nombrado el amor, había nombrado la generosidad, había nombrado también el conocimiento. Son aquellos valores que de hecho tienen menor fruto, diríamos, económico, ¿vale? Justamente los que decíamos que tienen menor utilidad económica y en cambio tienen todo el sentido humano, ¿no? Que ahí pienso que estamos en el gran dilema social de nuestro tiempo, ¿no? Parece que el humanismo no tiene valor porque es algo que no da dinero, es algo que no mueve nada tecnológicamente, pero en cambio yo creo que es lo que nos llena de sentido y por lo tanto pienso que es lo que es fundamental que enseñemos en las escuelas, ¿no? Enseñemos pensamiento crítico, pensamiento cuidadoso, pensamiento creativo y eso justamente es lo que no se pierde, ¿eh? Este tipo de pensamientos no se pierde, sino que de alguna manera se expande, ¿no? Y se hace más fuerte a medida que se va compartiendo con los demás. El diálogo es algo que no se pierde. Es decir, que hay que buscar, yo creo que como sustento del sentido de la vida, todo aquello que no se pierde con la muerte, ¿eh? Y ahí pues hay varios valores, estos que estamos diciendo, que se mantienen más allá y por lo tanto vale la pena, ¿no? Esas palabras, ¿cuántas veces lo dicen los hijos, ¿no? Esas palabras que me dijo mi padre, que me dijo mi madre y que las llevo conmigo para siempre, ¿no? Eso no se pierde. Entonces, eso es lo que da sentido, justamente. Mm. Y yo que me hallo en este momento personal también en esa disyuntiva de haber apostado por esos valores que no se pierden, pero que no me dan para vivir. ¿Has encontrado alguna solución o camino intermedio en el que se pueda aunar ese equilibrio? Bueno, a ver, de entrada yo pienso que uno debe hacer lo que le gusta. Esto es algo que siempre recomiendo a mis alumnos y alumnas, ¿no? Que me dicen, hombre, es que yo quisiera ser artista, entonces yo creo que esto va a estar muy mal, que no me voy a poder ganar la vida. Porque si uno hace lo que ama, lo hace bien. Y cuando uno hace bien las cosas, hombre, para vivir le da. Yo es lo que les digo. No te va a dar para tener unas grandes vacaciones en Bali o comprarte un crucero, un barco, ¿no? Pero sí te va a dar para vivir si lo haces a gusto, si realmente lo haces bien, si realmente aquello te mueve, aquello te hace vibrar interiormente, pues lo importante es eso, que elijas lo que te gusta, porque lo que te gusta te hará feliz. Y aparte, los otros notarán que lo haces por gusto y esto ayudará a que puedas ganarte la vida con ello. Ni que sea solo ganarte la vida, ¿no? Pero yo pienso que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? Que el dinero no se convierta en objetivo, sino que sea un fin para seguir viviendo, evidentemente, porque el dinero se necesita, pero por otra parte, que tengas unos valores que vayan más allá de lo material, ¿no? Que encuentren, pues eso, la creatividad, el cuidado, el ser crítico, ¿no? El protestar delante de las injusticias, todo eso es lo que da sentido en el fondo a una vida, ¿no? Pienso que es lo que Mm. tiene sentido. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, todavía tengo mi plaza ahí esperándome por si vuelvo, pero es cierto que me pedí también la excedencia voluntaria por coherencia, porque yo también era de estos discursos a los chavales de llevarle lo que ellos querían, aunque fuera actriz o aunque fuera camionero, y luego decía, ya, pero es que yo ahora mismo deseo hacer otra cosa. Durante 2 décadas he estado súper bien haciendo esto, pero ahora mismo me llama a hacer otra cosa. ¿Y por qué no por qué yo no voy a hacer lo que estoy diciendo o animando, ¿no? Un poco de coherencia interna por muchas dificultades que eso también entrañe, ¿no? En la capacidad de experimentar y de crear y de recrear tantas veces como se desee, ¿no? Y vamos a continuar aquí contigo para preguntarte ahora, ¿cuáles crees que son de tus dones y talentos, o habilidades o capacidades que más te han ayudado en tu camino? Pueden ser innatas y conocidas desde el principio o aprendidas o pulidas a través de otros. Bueno, pues mira, yo creo que me defino como una persona muy paciente, ¿vale? Muy paciente y que controla bastante sus propias emociones. Es decir, no pierdo el control con facilidad, ¿no? Y esto es algo que he ido trabajando a lo largo del tiempo, es algo muy estoico, diríamos, ¿no? En este sentido, los pensadores estoicos pues se acercan mucho a esta idea, ¿no?
no merece la pena sufrir por aquello que no puedes cambiar, ¿no? Por lo tanto, hay que aceptar aquello que no puedes cambiar y a partir de ahí lo que puedes cambiar, pues luchar por ello, ¿no? Por cambiarlo. Pero intentando no perder los nervios, ¿no? Y luego también tener sentido del humor. Es decir, saber encontrar en las cosas que de alguna manera pues no van bien, decir, bueno, pues podrían ir peor, con lo cual hay que acogerse a que no van del todo mal. Evidentemente podrían ir mejor, pero en el vaso hay agua. Más vale que reconozcamos esa agua que hay, que no pensar en la que no hay, ¿no? Entonces, ese optimismo vital, la verdad que es algo, yo creo, caracteriológico en mi caso, ¿no? Porque mi madre era muy semejante a mí en este aspecto y por lo tanto creo que tiene mucho que ver con la genética, pues a mí es lo que más me ha servido, el no perder la calma, el intentar no precipitarme en lo que hago, pensarlo bien y sobre todo pensar un poco que, a ver, sin ser ingenuo, porque la ingenuidad también se paga, en el mundo hay muy buenas personas, las hay muchas buenas personas. De hecho, yo parto de la idea de que el mundo no funcionaría si no fuera por las buenas personas. Lo que ocurre es que son la mayoría silenciosa y lo que se ve más es la minoría que grita y que en ocasiones pues se comporta de muy mala manera, ¿no? Esta es la que destaca y esta es la que vende y esta es la que sale en los medios de comunicación, pero yo me he encontrado en mi vida con muchísimas buenas personas, vecinos, por ejemplo, pues de donde vivo, que los ves que son grandes personas y que están dispuestos a ayudar con cualquier cosa y que todo les parece poco para echar una mano, ¿no? Y yo creo que esas serían las cualidades que a mí me han servido más. Sobre todo a nivel personal, el autocontrol, ¿vale? El no perder la paciencia y los nervios con facilidad. Y a nivel social, pues eso, pensar que los demás siempre tienen algo interesante que aportar, ¿no? Y que hay que mirárselos con esos ojos, sin caer, naturalmente, pues en la ingenuidad, ¿no? De pensar que todo el mundo va a ir por las buenas y pensar, pues, que hay gente que no quiere ir por las buenas. Pero también saber apartarse, ¿no? No, allí donde uno no le quieren, mejor no estar, ¿no? Y entonces, pues bueno, si esa persona no quiere responder a eso, pues te apartas simplemente y dejas que siga su camino y tú sigues el tuyo. Eso es lo que más o menos a mí me ha servido. Mm, Pues sí, totalmente de acuerdo. Y he repetido muchísimas veces en la entrevista, pero es una frase que a mí me encanta y que me impactó, que me dijo una maestra de la filosofía Montessori, que eso, que hace más ruido un árbol cayéndose que 300 creciendo. Ah, Y por esto de estas personas buenas. así. Y, y continúo preguntándote, ¿cuál es tu motivación para levantarte cada mañana? Bueno, pues mira, mi motivación para levantarme cada mañana es lo bien que me lo paso dando clases. Y esto es algo que, eh, imagínate, ¿no? Doy clases a adolescentes de 14, 15 y 16, las edades más preciosas del mundo. Sobre todo, también doy clases de filosofía para niños y niñas más pequeños, ¿no? Pero el grueso de mi jornada laboral lo paso entre adolescentes y la verdad es que Mm, cada día es una aventura nueva, ¿no? Y yo me levanto con las ganas de decir, bueno, pues a ver qué va a pasar hoy, a ver cuál va a ser ese nuevo descubrimiento, a ver cuál va a ser ese nuevo perfil, esa nueva mirada que no me esperaba, ¿no? Ese comentario que te hace un alumno o una alumna, eh, pues que la verdad es que da sentido a haberse levantado y a continuar hacia adelante, ¿no? Y luego también, pues el afán, la curiosidad por saber, ¿no? Y yo soy una persona muy curiosa, todo me llama la atención, quiero entender, quiero saber, y claro, el mundo es muy vasto y hay mucho que aprender y mucho que saber, ¿no? Prácticamente inacabable. Entonces ahí me parece que está un poco aprovechar el tiempo con intensidad, lo que estás haciendo que te guste y realmente pues intentar comprender cosas nuevas, ¿no? Intentar avanzar hacia nuevos conocimientos, hacia nuevas cuestiones que desconocías, ¿no? Y que te aportan pues otro punto de vista distinto, ¿no? La verdad es que a lo largo de mi vida hay ocasiones en que hay ideas, no sé si te ha pasado a ti, cuando estás leyendo un libro, cuando estás escuchando a una persona que es sabia, ¿no? Hablar, hay ideas que te impactan y se quedan contigo. Y esas ideas a mí me mm, parecen de una fuerza tan tremenda vamos, me produce felicidad pensar que hoy quizás me va a llegar una idea de estas
que me va a cambiar la vida, ¿no? Que me la voy a llevar conmigo y que me la voy a llevar ya para el resto, ¿no? Para los restos, ¿no? Esto es algo que a mí me gusta mucho pensar, ¿no? Que me han llegado muchas ideas potentes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo una vez que fue una conferencia de Adela Cortina, una filósofa valenciana muy importante, si no la conoces, te la recomiendo. Y en esa conferencia ella dijo, mirad, para negociar con otra persona debemos quedarnos en los mínimos, porque los máximos están hechos de deseos y los mínimos están hechos de necesidades. Y para negociar con alguien debemos hacerlo desde la necesidad, no desde el deseo. Desde el deseo no vamos a llegar nunca a un acuerdo, desde la necesidad sí. Esa frase que escuché hace 25 años, la repito como un mantra cada vez que tengo oportunidad, por ejemplo ahora que me la has puesto ahí en bandeja, ¿no? Y frases como estas que me han llegado a lo largo del tiempo, ¿no? También recuerdo una conferencia a la que fui de un historiador que se llamaba Fontana, un grandísimo historiador catalán que murió hace unos cuantos años. Él entró en la sala y dijo, señores, hoy les voy a responder 3 preguntas. Y entonces dijo, la primera pregunta es ¿por qué esto pasó así? La segunda pregunta, ¿por qué esto no pasó así? Y la tercera pregunta, ¿qué otras alternativas hubiera podido pasar? Esas 3 preguntas que guiaron su conferencia pensé, oye, pues es muy inteligente empezar una conferencia diciendo ¿por qué esto pasó así? ¿Por qué no pasó así? ¿Y qué más podía haber pasado? ¿Qué otras alternativas podían haber pasado? Me pareció un inicio de conferencia extraordinario porque nos quedamos colgados de esas 3 preguntas, ¿no? Y esperábamos con ahínco que las contestara como efectivamente hizo, ¿no? A lo largo de la conferencia, ¿no? Entonces, este tipo de ideas fuertes que promueven tu pensamiento, que te obligan a reflexionar, a cambiar tu punto de vista, a hacerlo más complejo, a mí me fascinan. Y claro, una clase es un territorio magnífico para que eso pase. Porque cuando menos te lo esperas, un chaval te hace una observación absolutamente alucinante, que dices, pero ¿cómo se le ocurre esta idea que yo, que soy mucho mayor, no había pensado, ¿no? Y cómo eso me enseña a avanzar, ¿no? Por eso creo que las clases deberían ser mucho más un diálogo que un monólogo, ¿eh? Porque el diálogo es donde está el aprendizaje mutuo, ¿no? Tanto del alumno como del maestro. Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, digo, lo decía leyendo tu libro, bueno, y antes, ¿no? Digo, yo siempre he sido muy socrática porque es verdad que en mis clases, que también era de instituto, empezaba siempre dándoles el título y decir, venga, cada uno que escriba 10 preguntas sobre esto, ¿no? ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué es lo que no entiende? Y que tuve la suerte también de dar clase en Estados Unidos en infantil y ahí no he aprendido más ciencia en mi vida que a los de 3 a 6 años, porque ahí no tienen prejuicios ninguno y lo que tú decías, me hacían unas preguntas que yo me quedaba ahí pensando y diciendo, ostras, venga, vamos a diseñar un experimento para averiguarlo, ¿no? Porque claro, conforme vamos siendo adultos, como que vamos acotando tanto todo lo que vamos aprendiendo que no dejamos espacio a la creatividad, ¿no? Esta mente divergente, que todo es posible y donde hay que Yo regresar. creo que O sea que... nos influye ahí mucho la ideología, ¿no? La ideología que es algo que nos da una fortaleza mental porque tenemos una dirección, a veces nos acota mucho, ¿no? Y no somos capaces de decir, bueno, pues hay que salir de ahí. De acuerdo que yo tengo estas ideas, pero escuchar las ideas de alguien que no piensa como yo, seguro que me va a aportar otros puntos de vista en los que yo no había pensado, ¿no? Y esto me va a enriquecer, nos va a enriquecer mutuamente, ¿no? Pero por desgracia lo que buscamos el ser humano muchas veces es la seguridad de, no, esto es así y ya está, no me muevo de aquí, ¿no? Y claro, aprender es siempre moverse del sitio. Esta es una idea clave de estas que yo creo que vale la pena recordar, ¿no? Uno aprende cuando se le mueve el piso, cuando las cosas no parecen ser lo que son y por lo tanto tiene que buscar una explicación para eso que es. Entonces yo creo que aprender es eso justamente, ¿no? Avanzar. Y para eso hay que tener una mente abierta, estar dispuesto pues a escuchar qué piensan personas que piensan muy diferente de ti, qué aportan, cuál es su argumento, por qué lo piensan así, qué pruebas hay de eso que piensan y que eso abra tu mente a decir, bueno, pues quizás tienen parte de razón, ¿no? Yo creo que es muy bonito saber dar la parte de razón que tiene alguien. No solo quitarle la razón, que es lo que solemos hacer, sino
darle parte de razón, ¿no? Esa parte de razón que seguramente tiene, ¿no? Y que va a hacer que podamos llegar a un acuerdo, por ejemplo, esos mínimos de los que hablábamos, ¿no? Totalmente de acuerdo y vamos. Hacemos, ¿ves? Ya ves cómo estamos ya solucionando el mundo. Sí, sí. Y una de las frases que más me impactó también de tu libro, El niño filósofo, que bueno, lo tengo bastante subrayado y escrito y rescatado algunas cosas, es de solo en el vacío podemos encontrarnos las personas, sin que nada se interponga. Y claro, yo ahí lo leía y decía, es cierto, ¿no? Pero no sé si tú puedes descifrar o describir de una forma más certera cómo se llega a ese vacío o cuándo realmente se puede dar un encuentro entre vacíos para que surja este diálogo preciso. Sí. A ver, de entrada, el vacío, ahí tal como yo lo concebía, se refería a que debemos desembarazarnos de los prejuicios, de los estereotipos, de los sesgos cognitivos, de la mochila que llevamos. La mochila que llevamos como adultos y que de alguna manera nos pesa y nos obliga a decantarnos hacia un lado o hacia el otro de la balanza, ¿no? El vacío se hace cuando tú abres tu mente a escuchar atentamente al otro, cuál es su mensaje, y no presupones que el otro te va a vencer. Es decir, lo que tú buscas es convencer, que no tiene nada que ver con vencer, porque en vencer hay perdedor y ganador, o perdedora y ganadora. En convencer los dos ganan. Por lo tanto, lo que se trata es de buscar ese vacío en el que no haya prejuicios, estereotipos, sesgos cognitivos, etcétera, etcétera, intentando encontrar la palabra del otro, ¿no? ¿Qué es lo que el otro o la otra quiere decir? ¿Cuál es su mensaje? ¿Cuál es su intención? Esa escucha atenta que significa prescindir de ti. Esto es lo más importante de ese vacío, porque para poder escuchar atentamente a otro hay que prescindir de uno. ¿Eh? Y esto es muy difícil porque lo que solemos hacer es preparar nuestra próxima respuesta. ¿Vale? En una discusión es lo que hacemos, ¿no? El otro está diciendo, porque yo pienso que las personas, y tú estás diciendo, bueno, uy, ya lo está pensando mal, yo ahora contraatacaré diciendo que esto no tiene razón, porque esto, en lugar de escuchar cuál es el mensaje que está lanzando. ¿Sí? Entonces, esto con los adolescentes pasa muchísimo y nos precipitamos muchísimo, ¿no? Oí el otro día un discurso de estos también que me gustó mucho, ahora no recuerdo dónde, pero me encantó. Dijo, a ver, tu hijo viene y te dice, me voy a poner el pelo de azul. Y claro, tú te echas las manos a la cabeza y dices, madre mía, el pelo de azul, pero qué barbaridad, cómo vas a salir a la calle así con el pelo de azul? Eso no puede ser. En lugar de esto, escucha, porque quizás lo que viene después es lo importante. Si tú le preguntas, ¿pero por qué? ¿Te gusta el pelo de azul? Te dice, no, pero no me gusta ser distinto. Ojito, ojito, que el problema no es el pelo azul. El problema es ser distinto, ¿vale? Y lo que está intentando es encontrar una solución a eso, porque eso le preocupa. Entonces hay que indagar por qué le preocupa ser distinto, cuando ser distinto es lo más maravilloso del mundo. Los otros entes están ocupados, nosotros solo nos tenemos a nosotros mismos. Debemos ocupar el espacio que somos. Entonces, el problema no es el pelo azul, el problema es sentirse distinto. Hay que escuchar atentamente, y para escuchar atentamente tienes que hacer el vacío dentro de ti. Ese vacío de yo voy a responder ahora. No, no, yo voy a escuchar atentamente. Y quizás necesite un tiempo de silencio, que esto también lo llevamos bastante mal, el tiempo de silencio, ¿no? De decir, bueno, a ver, un momento, lo que me has dicho es tan importante que me lo tengo que pensar. Déjame que me quede callado un ratito para pensarlo y entonces te contesto. Pero mal andamos cuando nuestra contestación es automática, porque entonces está basada en esos prejuicios, estereotipos, sesgos cognitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Falacias lógicas. Hay más de 200 falacias en nuestro pensamiento. Imagínate si llevamos una mochila cargadísima que no sabemos ni qué llevamos. El vacío se hace cuando escuchas atentamente. Te vacías de ti para ir hacia el otro. ¿Sí? Además, es muy bonito porque la palabra atención significa justamente esto que estoy diciendo. Atendere, del latín, significa tender el alma hacia alguien. Es una palabra preciosa. Eso es atender. Vaciarse de uno mismo para comprender el mensaje del otro. Y no tener miedo del silencio ni del vacío,
sino utilizarlo para pensar y para poder proseguir ese diálogo. Pues sí. Aquí nos quedamos con otro mensaje más y te voy a hacer ya solo 2 preguntas para ir cerrando. La primera es, ¿qué legado te gustaría dejar al mundo o sientes que ya estás dejando? Bueno, madre mía. A ver, en la línea que decíamos al principio, ¿no? Lo que me gustaría dejar es un corazón lleno de nombres. Eso es lo que me parece fundamental, ¿no? Y también me gustaría que las ideas que yo he ido teniendo, pues no se quedaran en mí, ¿no? Que otra gente pudiera compartirlas, que pudiera expandirlas, que pudiera trabajarlas, que pudiera negarlas incluso, ¿no? Pero que fueran motivo para que otras personas también hicieran su propio trabajo y su propia tarea, ¿no? En definitiva, lo que me gustaría dejar es amor. Yo creo que es lo único que dejamos verdaderamente, ¿no? El amor que hemos sentido y el amor que hemos transmitido, eso es lo que queda de ti cuando tú te vas, ¿eh? Y verdaderamente se va una parte del amor contigo, ¿no? Y tú te llevas una parte del amor del otro, por eso el otro le duele, ¿no? Tu pérdida. Pero en cualquier caso, le dejas una parte muy importante de tu amor, ¿no? Y eso pienso que es el legado más importante que podemos dejar como seres humanos. Ese creo que es el legado. Porque además, fíjate una cosa, ese es un legado que se basa en la idea de que solo el ser humano sabe que hay un mundo. Esta es otra idea fuerza de estas, ¿no? A ver, un animal nunca sabrá que hay un mundo. Una máquina nunca sabrá que hay un mundo. Solo un ser humano sabe que hay un mundo. Y lo sabe porque es mortal, porque morirá. Y sabe que el mundo seguirá existiendo después de él. Entonces, eso es un descubrimiento fundamental, porque quiere decir que tienes que intentar que en ese mundo haya algo un poquito mejor por el hecho de que tú hayas estado en él. Y ese algo un poquito mejor yo creo que es el amor. Está claro. Para mí esa es la respuesta clave. Pues no voy a aportar nada más, solo la siguiente pregunta, con mucho amor también, un último mensaje a aquellos que nos están escuchando y yo que soy la que está escuchando en este momento. Vale, pues mira, yo creo que el último mensaje sería dar importancia a las cosas que verdaderamente lo merecen, ¿no? Es decir, saber distinguir entre lo urgente, lo importante, lo innecesario, ¿vale? Lo que decía Epicuro, ¿no? Quedémonos con lo, quedémonos no, uy, me sale, quedémonos con lo principal, ¿vale? Lo importante, quedémonos con eso. ¿Cuántas veces sufrimos por nimiedades? ¿Cuántas veces le damos vueltas a la cabeza por cuestiones que no tienen solución y que por lo tanto pues no vale la pena seguir obsesionándose con ello o que incluso no merecen nada de nuestro tiempo, ¿no? Yo creo que debemos dedicar nuestro tiempo a aquello que realmente es importante y por lo tanto pues a esto, al amor, a la amistad, a la naturaleza, a proteger el medio ambiente, a combatir las injusticias si podemos, a hacernos un poco mejores cada día, en fin, a ayudar. Yo les digo siempre a mis alumnos, y creo que este sería un poco el mensaje, ¿no? Tenemos el ser humano una capacidad extraordinaria para mejorar la vida de los demás. Y la malgastamos porque nos dedicamos solo a mejorar nuestra vida cuando en realidad eso lo podemos hacer algo menos. Podemos, pero algo menos. Y en cambio, mejorar la vida de los demás es tan sencillo como darles una sonrisa en un momento determinado o simplemente decirles, oye, estoy aquí, si me necesitas para cualquier cosa, pues ya sabes dónde estoy, ¿no? O yo creo que tú vales mucho. Lo hacemos tan poco, repartimos tan poco ese amor que es lastimoso, porque realmente ahí tenemos un campo fundamental, ¿no? Ahí podríamos hacer una cadena de favores extraordinaria, ¿no? Pasarnos un día diciendo, bueno, pues voy a decirle cosas bonitas a la gente. Nadie dice cosas bonitas a la gente, solo decimos las cosas malas y feas a la gente, no le decimos las cosas bonitas. Y en cambio las cosas bonitas son las que dan brillo a la vida, ¿no? Poder acercarse a un artesano que ha hecho un jarrón y decirle, oye, qué maravilla, yo me siento incapaz con sinceridad de hacer algo tan bello y tan precioso. Te felicito porque es una maravilla ese jarrón que has culminado y cómo lo has hecho con tus manos. Mis manos están hechas de barro, ¿no? Yo soy incapaz de hacer una obra de arte como la que tú has hecho, ¿no? Y me maravilla que puedas crear esa belleza con esas posibilidades, ¿no? Hablar bien de los demás. Nos pasamos el día hablando mal de los demás.
Es una lástima porque tenemos tantas oportunidades de hablar bien y lo hacemos tan poco que quizás estaría bien lanzar un poco ese mensaje, ¿no? Vamos a decir cosas buenas y bonitas que hacen los demás. Y eso no quiere decir obviar las malas. Si hay que hablar de ellas, se habla, porque evidentemente uno no puede tampoco ir con un lirio en la mano, como decimos aquí en Cataluña, ¿no? Con la flor en la mano inocente. Pero intentemos prodigarnos un poco más en decir, esto lo has hecho muy bien, te felicito, me maravillo, me admira. ¿Cuántas veces declaramos nuestra admiración a otras personas? Nunca lo hacemos. Es una lástima, porque está en nuestras manos repartir felicidad y en cambio renunciamos a eso para repartir lo contrario, infelicidad, pena, tristeza, ¿no? Mm. Es una lástima. Pues sí, totalmente de acuerdo. Te voy a mandar a ti en privado uno de mis primeros podcasts que es precisamente sobre ese tema, que lo titulé Eres un gran regalo para el mundo, haciendo un poco esta reflexión y animando a ver, que no sé si conoces el corto que se llama Validation en inglés, Lo trabajamos que en clase. Sí, es sí, maravilloso. Es sí. maravilloso y es precisamente esto, ¿no? El vamos a decir, vamos a animar, vamos a impulsar, que seamos unos conectores de una red que empuja al otro hacia arriba en lugar de querer pisarlo Y y quedarme yo por encima. Y esto me une a tu última frase y aquí ya sí que ya te dejo y aunque me quedaría en tus clases de por vida, pero me une a Gracias. la última idea que dices de la trampa de la felicidad, ¿no? De cómo se nos ha vendido esta píldora roja que enseguida nos va a hacer sentir bien, mm, con este egocentrismo tan grande, buscando unos estereotipos inalcanzables, ¿no? En este sentido, Así que recomiendo a todos que miren un corto que se llama Happiness, no sé si lo has visto tú, que se llama Happiness, la felicidad de las ratas. Es extraordinario para reflexionar sobre sí. esta idea de felicidad que nos han vendido y que no tiene sentido. Mm. Pues sí, pues con esto nos quedamos. Pásame por favor de todas formas, Jordi, toda tu información, que yo pondré los enlaces a tus libros, pero no sé si tienes también página web, algo, tienes un montón de conferencias, de charlas por ahí por internet, que yo he visto algunas y he disfrutado mucho. Y lo que quieras que comparta en la descripción de este episodio para que quien lo desee pues siga conectado y también nutriéndose de esta perspectiva que deseo con toda mi alma que se contagie y que se expanda, esta sí, y que pueda llegar pues al mayor número de personas. Así que un placer enorme Muchas y, gracias, y, Rosa, por la oportunidad de este diálogo. gracias a ti por compartirte desde ese amor y esa generosidad tan grande. Así que nada, gracias a todos también por acompañarnos y nada, que nos vemos cuando sea. Un abrazo. Chao. Chao. Uy.